Hoy vamos a estar estudiando la parashá Tazria. Tazria, que traduce como concibiere. Concibiere es como traduce la parashá de esta semana. Esta parashá Tazria, que es la parashá número 4 del Sefer de Baikra, o Levíticos, como es conocido en nuestras Biblias, es la porción número 4 de este libro, pero esta parashá es la número 27 desde que iniciamos el estudio de todas estas porciones o de todas estas parashot. Entonces vamos a estar estudiando esta parashá Tazria, que traduce como concibiere, y vamos a evaluar algunos aspectos importantes en relación al mismo, esperando que nos ayude todo esto en nuestro crecimiento personal y que eso se transforme en herramientas, en recursos para nuestro desarrollo espiritual. La porción de esta semana está en Levíticos capítulo 12, Levíticos capítulo 12, verso 1, Levíticos 12, verso 1 al capítulo 13, 59. Levíticos 12, verso 1 hasta el capítulo 13, verso 59. Esta semana corresponde a esta parashá Tazria, y dentro de lo establecido para la misma es que vamos a estar evaluando un caso en relación a una enfermedad que es vista como lepra, pero que dentro de la escritura aparecen diferentes tipos de enfermedades relacionadas con la piel, con la piel. Así que generalmente vamos a ver que en las escrituras aparece lepra, pero lamentablemente todo lo que vemos como casos no necesariamente está hablando de lepra. Y quiero especificar o aclarar esto en el desarrollo de la clase y de esta forma poder conocer un poco más lo que representan y cuáles son las causas que originan que esto suceda en la vida del hombre. ¿Qué cosas traen como resultado que el hombre presente esta condición en su piel, esta condición en su cuerpo? Una prueba de todo esto es que vemos en la Torá que hay una expresión que se llama Zaraat, Zaraat. Y esta expresión Zaraat la tradujeron como lepra. Esta condición que es Zaraat la tradujeron como lepra, pero no es lepra por las condiciones que presenta la misma. O sea, esta enfermedad se presenta y puede afectar la ropa de la persona, inclusive puede afectar su casa, su vivienda, lo que evidencia que el carácter o el origen de esta enfermedad es algo sobrenatural y, como dicen los sabios, tiene un trasfondo espiritual. Así que esta afección, cuando vemos el que tiene Zaraat, que tiene esta enfermedad, sus ropas deben estar rotas, sus cabellos deben dejarse crecer, hasta el bigote se deberá cubrir, y de esta manera queda como impuro, como aparece en el capítulo 13. Entonces hay ciertas cosas que quiero compartir con todos ustedes en esta oportunidad en relación a esta manifestación en la piel, que muchas veces, repito, la vemos como lepra, pero que no es lepra como tal. Hay casos donde aparece la lepra, pero hay casos donde aparecen otro tipo de enfermedades en la piel, y son las que vamos a explicar para diferenciar entre uno y otro, porque vemos diferentes casos dentro de la escritura. El rabino Joseph Sorotsky, en su libro Meged Yosef, y cito, nos dice que en realidad la intención de nuestros sabios de bendita memoria fue enseñarnos que la Torá quiso enfatizar que la persona que tiene esta afección, que es visto como Mexorá, es quien debe informarle a los demás de su condición. Uno de los motivos de esta orden en la Torá es que la raíz de lo que vemos como Zaraat es Lashon Hara. Lashon Hara traduce como lengua maligna, y de esto vamos a hablar también. Así que vemos que esta enfermedad de Zaraat que se manifiesta en la piel y que muchos ven como lepra, inclusive en nuestras Biblias aparecen en las versiones
como lepra no es tal cual cuando hablamos de la enfermedad o de esta condición que es Saraat. Saraat. Primero porque el Saraat viene como resultado, y de allí lo que dice en su libro el Megué Yosef, el rabino Yosef Swarovski, que la raíz de esta enfermedad primeramente es la lengua maligna, la Lashon Hara, y dice que ese es el resultado del orgullo y la altanería del hombre. O sea, el orgullo, la altanería, trae como consecuencia que la persona incurra en la Lashon Hara o la lengua maligna, y eso genera en su vida una afección en la piel que es vista como Saraat. Pero el Saraat que se manifiesta en la piel viene por pasos. O sea, primero se manifiesta en la casa. Y es la forma como el Eterno quiere establecer como una advertencia, como una alerta a la persona. Que se cuide, que esta persona está realizando un acto o está hablando de forma incorrecta, y por lo tanto allí la advertencia. Si la persona sigue incurriendo en ello, entonces la escritura nos muestra que esta enfermedad o lo que es Saraat se empieza a manifestar en la ropa del hombre. En este caso, la persona que está incurriendo en la Lashon Hara como resultado de lo que vemos acá, que es el orgullo y la altanería. Y si la persona no presta atención a esta manifestación que se da en las paredes de la casa y posteriormente se da en la ropa de la persona, ahora entonces se manifiesta en la piel. Por eso es que el remedio para esta enfermedad es que la persona se humille y de esta manera muestra su condición y tiene que ser apartado, de la misma forma que es apartado el que tiene lepra. Lo único que son condiciones diferentes. Una es espiritual y otra simplemente es una enfermedad. ¿Ok? Así que debemos entender que el pensamiento que aparece dentro de la Torá en relación a todo esto es el siguiente. Y vamos a Éxodo capítulo 15, verso 26. Éxodo 15, 26. Dice la escritura: si oyes atentamente la voz del Eterno tu Elohim y haces lo recto ante sus ojos, si prestas atención a sus mandamientos y guarda todas sus leyes, ninguna enfermedad de la que envié a Egipto te enviaré a ti, porque yo soy Adonai tu sanador. De lo cual inferimos una relación entre la ética, la espiritualidad y el campo de la salud física, uniendo definitivamente lo que es el alma y el cuerpo del hombre. Entonces dice que si nosotros atendemos la voz del Eterno y hacemos lo recto delante de sus ojos, dice, si prestamos atención a sus mandamientos y guardamos lo que establece la Torá, ninguna enfermedad de las que envié a Egipto. Entonces tendríamos que evaluar cuáles fueron las enfermedades que se manifestaron en Egipto y que dice que como resultado de la obediencia y el apego a la Torá, la persona nunca va a padecer alguna enfermedad relacionada con las enfermedades que se manifestaron en Egipto. No va a pasar por eso. Ahora, el que desacate lo que establece la Escritura, entonces puede llegar a padecer alguna enfermedad. Ahora, muchos se preguntarán, More, ¿por qué ahora vemos nosotros tanta gente que se da la tarea de salir en las redes y hablan, critican, señalan, condenan, humillan a las personas? Y el daño es mayor que antes, porque antes el entorno el que se había afectado, pero en las redes llega a todas partes del mundo. Cualquiera va a tener acceso a eso que se está estableciendo. Entonces la persona pudiera, por lógica o sentido común, hacerse esa pregunta y decir, ¿por qué en aquel tiempo las personas, en relación a este acto que es la lengua maligna y hablar mal, criticar, condenar, juzgar, padecían esta enfermedad de Saraat, y ahora en este tiempo la gente dice todo esto
y no vemos ese tipo de enfermedad. Lo primero que quiero establecer es que los grandes hajamim, los grandes sabios, enseñan que nosotros hemos caído en un deterioro tan grande, hemos descendido espiritualmente tanto, que no se da la manifestación de ello porque la gente no lo percibe. O sea, la gente en este tiempo está caminando con los ojos cerrados. No hay una atención, una percepción de las cosas. El nivel, el nivel de inconsciencia o de falta de conciencia es mucho mayor. Por eso es que la misma escritura nos habla de cómo con el tiempo el amor de muchos se va a enfriar. Y como dice también el Ranjal, nosotros tenemos predisposiciones naturales que se van a ir incrementando en la medida que nos acercamos a la redención. Y es la indiferencia, la apatía, el letargo. Todo esto es una predisposición natural en el hombre. Por lo tanto, el que quiera mejorar, el que quiera crecer, el que quiera avanzar, debe luchar con estas predisposiciones, y esa es la verdadera conquista del hombre. Cuando se conquista a sí mismo, cuando la persona trabaja en pro de mejorar, de crecer. Porque la pregunta que debemos hacernos es en quién nos estamos convirtiendo desde que recibimos la Torá. Esto no es un asunto de adquirir conocimiento. La Torá es la forma en que adquirimos un estilo de vida y debemos evaluar cómo nosotros asumimos la vida y cómo la Torá establece que debemos asumirla. Y de esa manera empezar a hacer esos cambios a través de un tikkun nefesh, de una rectificación del alma que nos permita caminar conforme al modelo establecido por el Eterno. Y eso es lo que nos va a ayudar a mejorar en nuestra condición espiritual, que va a ser el resultado de lo que internamente se está dando como proceso de cambio en el alma. O sea, la forma en la que podemos elevarnos espiritualmente siempre será el resultado de lo que se dé en nuestro crecimiento personal. No podemos hablar de un elevado desarrollo espiritual si la persona todavía tiene cualidades negativas que no están en sus medidas o en sus niveles correctos. Cuando la persona tiene muchas debilidades, cuando la persona reacciona y no decide, no piensa bien sus actos, sino que es alguien que reacciona, que no tiene control de sí mismo. Cuando vemos cómo el Yetzer Hará va afectando a la vida del hombre. Entonces, la Torá nos enseña un estilo de vida basado en un diseño establecido por el Eterno que nos permite llevar una vida, un estilo de forma de ser que es correcto, que es el apropiado. Entonces, como estamos en un tiempo donde se ha venido deformando todo, donde vemos una decadencia muy grande, muy marcada, donde vemos que el respeto, el temor al cielo, la integridad, la santidad, todo esto se pisotea y se ignora, o inclusive hasta se burla la gente de ello. Es por eso que no hay advertencia, no hay un llamado de atención para que la gente se dé cuenta, porque hay un adormecimiento espiritual muy profundo. Y ese adormecimiento espiritual es el que impide que la persona pueda verse y darse cuenta de que está cometiendo un acto indebido. Pero cuando mi vida es contraria a la Torá, ¿cómo me puedo percatar de que estoy haciendo algo que violenta la Torá que desconozco? Imposible. Entonces, este Zaraat, que es un término que normalmente en nuestras versiones aparece como lepra, no es lepra, por lo que acabo de comentar previamente. Una persona altanera, una persona orgullosa, siempre va a incurrir en la Shon Hará, y la Shon Hará va a traer como resultado Zaraat. Ahora, es tan cierto que el Zaraat manifiesta los motivos que realmente generaron la enfermedad, producto de que la persona es prepotente, orgullosa y todo esto, y que en este tiempo no se está dando la enfermedad de Zaraat, pero también es cierto que hay muchas cosas que el hombre está viviendo en este tiempo, que es el resultado de su rebeldía,
de su indiferencia, de su apatía a todo lo establecido en la palabra. O sea, hay tantas cosas que vemos en nuestro entorno y con las cuales debemos lidiar y aprender para que no nos arrastre, que eso hace que el trabajo interno sea mucho mayor, sea mucho más profundo. O sea, el nivel de vigilancia que nos enseña Moshe Luzzatto tiene que ser incrementado, tiene que ser mayor. Por lo tanto, cuando hablamos nosotros en esta parashá de este tema de Zaraat, que es un término que normalmente se traduce como lepra, sin embargo, por diversas razones, dicha traducción es errónea. La lepra es una dolencia causada por el bacilo de Hansen, y de esa forma es conocida esta enfermedad. Mientras Zaraat es la manifestación física de una conducta espiritual inadecuada, principalmente la maledicencia, el hablar mal. Entonces, mientras que la lepra es una dolencia causada por el bacilo de Hansen, Zaraat es la manifestación física de una conducta espiritual inadecuada como resultado de hablar mal. El Zaraat, repito, se manifestaba de manera gradual. A medida que la persona que era responsable de estos actos incorrectos continuaba con su mala práctica, se iba incrementando o se iba acercando a él este mal. Porque primero se manifestaba en las paredes de la casa, luego en los objetos de cuero, en su ropa y finalmente en su propia piel. ¿Ok? Esta enfermedad de Zaraat era son como manchas. Muchos la ven como parecida a la psoriasis. ¿Ok? Ahora, vemos en un caso dentro de la escritura que es el caso de Job. El caso de Job es importante que podamos verlo porque vemos muchísimos casos. Vemos el caso de Miriam, vemos el caso de Job, vemos el caso del mismo Moisés cuando lo van a enviar a Egipto y mete su mano por encima de la ropa y cuando sale su mano está blanca. Vemos muchos casos y todos estos casos son totalmente diferentes. Inclusive vamos a evaluar el caso más adelante de Simón el leproso, que aparece en el llamado o conocido Nuevo Testamento de acuerdo a la versión bíblica. Pero hay un caso que es el de Job. El de Job no es una lepra. El caso de Job es algo que se llama en hebreo shehin. Y shehin es como una úlcera, como una sarna, no como una lepra. Tampoco es Zaraat. Mientras que Zaraat se aproxima más como una especie de psoriasis, porque eran como manchas blancas. En el caso de Job, que es shehin, es como una sarna, como una úlcera. Y en el caso que vemos nosotros en otros pasajes de la escritura y personajes que tenían lepra, ahí sí están hablando del bacilo de Hansen. ¿Ok? Entonces una cosa era la lepra, el bacilo de Hansen, otra cosa es shehin, que fue lo que le dio a Job, que es como una sarna, una úlcera, y otra cosa es lo que vemos nosotros como Zaraat, que es como una psoriasis y que es el resultado de la lengua maligna. Así que en la Torá vemos diferentes tipos de enfermedades relacionadas con la piel, las cuales se tradujeron como lepra en las versiones de la Biblia, y es incorrecto porque no nos está mostrando la verdad. Y podemos confundirlas todas, y sobre todo en el caso de Zaraat, que no podríamos nosotros entonces darnos cuenta en qué estamos fallando. Porque recordemos que el Zaraat viene como resultado de lo que decimos, cuando hablamos mal, ¿ok? Y hay no solamente la Lashon Hara, hay Rehilut y hay otras definiciones que vamos a estudiar. Entonces, en las versiones colocaron lepra a todo este tipo de enfermedades y no es correcto. En la Mishnah, en el tratado Negaim, porque viene de la expresión negá, que es una forma de ver un tipo de enfermedad en la piel, se especifica todo lo relacionado al tema.
De manera clara también lo vemos en Levíticos 14, donde aparecen todas las leyes relacionadas con enfermedades en la piel y cómo se debe proceder, qué sucede con la persona, qué pasa con los sacerdotes, cómo actúan, todo esto. Y está en la Mishnah, en el Tratado Negaín, que nos muestra todo lo que es relacionado a enfermedades de la piel. También hay otros tratados, hay otros libros que nos muestran también en relación a ello, escritos por otros autores, que nos ayudan mucho a comprender todo esto. Por ejemplo, vemos el caso de la enfermedad de bacilo de Hansen, que es lepra, que es visto como tumad. Vemos el Saraat, que es una enfermedad de causa espiritual. Vemos Shehin, que es como una especie de úlcera o sarna, que es el caso que le dio a Job. Pero vemos ahora un término mucho más actualizado, que es la palabra Husán. Y Husán está relacionado con una enfermedad también de la piel. En Éxodo capítulo 4, verso 6, vemos el caso de Moisés y su mano, que no es como una lepra, sino que es más bien como Saraat. Y vemos que este es el resultado de lo que estuvo sucediendo. Ahora, cuando vemos estos casos de la piel, si hay algo en común que tienen ellos, es que como respuesta las personas tienen que ser aisladas. O sea, ninguna persona podía estar en contacto con alguien que tuviera una enfermedad en la piel. Tenía que ser apartada. Ya después los sacerdotes evaluarían la piel y de esta manera podían definir si es Saraat, si es Tumat, si es Shehin, cuál de estas aplica. Y de esta manera la persona que la tiene, que es el Mexorá, vamos a ver qué es lo que tiene realmente. Entonces, el sacerdote debía aislar a la persona para que desde la soledad, desde ese aislamiento, la persona meditara sobre sus actos que lo llevaron a tal situación. Sobre todo, sobre todo, en el caso de Saraat, porque en el caso de Saraat, dentro del contexto bíblico, nos indica o alude a manchas blancas que salen en la piel, pero tienen una particularidad que he dicho previamente, que también sale en las paredes de la casa, en todo lo que es el vestido, en la ropa y específicamente también en el cuero, salía todo esto. Entonces, todas estas personas que tenían este padecimiento de la piel, sea por Shehin, sea por Saraat, sea por Tumat, estas personas eran aisladas. Pero en el caso de Saraat, mucho más. Porque en el caso de la lepra se podía contagiar la persona. De igual forma en el caso de Shehin. Pero en el caso de Saraat, la persona no contagiaba al otro directamente, sino que a través de terceros la enfermedad se iba extendiendo porque era el resultado de la lengua maligna. O sea, cuando vemos el caso de Tumat y el caso de Shehin, es porque hay un contacto directo y la persona puede contagiar a otra, y hasta ahí llega. Pero en el caso de Saraat no es así, porque en el caso de Saraat, todo el que oiga, sea de forma directa o a través de un tercero, se va a contagiar, se va a afectar, y por eso es que se tenía que aislar, para que la persona meditara y evaluara qué es lo que está haciendo con su vida. Así que hay estas dolencias citadas en la escritura y en diversos tratados y libros que nos ayudan a tener una mayor comprensión del tema, y muchos relativos al caso de Saraat, que nos hablan de este tipo de inflamación, de hinchazón o de este tipo de blanqueamiento, ¿no? Porque se le aclaraba la piel a la persona. Y de esta manera muchos establecen que no existe una traducción apropiada para el concepto de Saraat en sus diferentes formas de manifestación. O sea, el Saraat, que viene a ser la manera como se blanqueaba la piel o salían manchas,
muchos rabinos dicen que no existe una traducción apropiada para este concepto. Entonces buscan expresiones que son aproximaciones o que sea lo más cercano a lo que ellos están viendo para darse a entender. Ahora, ¿por qué lo dicen? Porque en Levíticos capítulo 13, Levíticos 13, verso 1 y verso 2, Levíticos 13, verso 1 y verso 2, dice la escritura, Hashem, dice, hablando del Eterno, dice, Hashem le habló a Moisés y a Aarón para que transmitan al pueblo. Cuando una persona tuviese en su piel, y dice Set, cuando una persona tenga en la piel Set, que traduce como mancha blanca, o la persona tenga Zapahat, descoloración en la piel, o la persona tenga Baeret, que es como una erupción, y dice, y se transforma en Zarat, será llevada ante Aarón, el sacerdote, ante uno de sus hijos, los sacerdotes. Entonces, aunque la enfermedad viene a ser Zarat en la piel, hay formas de cómo se va manifestando hasta que culmina como Zarat. Y las formas en las cuales se va manifestando esta enfermedad puede ser como Set, como manchas blancas, también puede ser como Zapahat, que viene a ser la decoloración de la piel, o puede ser Baeret, que viene a ser la erupción. Todo esto es el resultado de algo que tiene un trasfondo espiritual, diferente a la lepra. El bacilo de Hansen es una enfermedad, no tiene ninguna relación, hasta donde nosotros conocemos, de algo que espiritualmente se violentó. O sea, la persona se puede contagiar de alguien que la tiene y no es por un asunto espiritual. Pero en el caso de Zarat, sí. En el caso de Zarat, su origen es espiritual. Y la persona puede verlo a través de esta expresión, Set, que es mancha blanca, o Zapahat, que es una decoloración, o Baeret, que es una erupción en la piel. Cualquiera de estas tres se puede llegar a manifestar y el sacerdote al evaluarla y ver lo que está sucediendo en la vida de la persona, determina esto es Zarat. O sea, lo que tú tienes es el resultado de que estás usando la lengua de forma incorrecta. Tienes que controlar tus palabras. Y para no causar daño a otros, por eso es que se hilaba la persona. Ahora, si esta persona tenía Set, que es la mancha blanca, o tenía Zapahat, que es la decoloración, o tenía Baeret, que es la erupción, y el sumo sacerdote, el Cohen Gadol, declaraba, esta persona tiene Zarat, entonces el sacerdote establece, esto es negá. Negá traduce como afección. Ahí ya queda decretado, ya ahí dio el diagnóstico. Ya está el sacerdote dando el diagnóstico de lo que la persona está presentando. Y es una afección, que se llama en hebreo negá. Pero antes de esto, antes de toda esta evaluación, no se puede decir que la persona es tamé. ¿Ok? La Torah nos muestra que de allí la ley se establece que solo cuando es evaluado para ver qué pudo originar las manchas y luego declarado por el sacerdote es que se establecía la condición de la persona. La persona pasaba de ser taor, pasaba a tamé, cambia la condición. Pero no por ver a alguien con una mancha, inmediatamente se le decía, esta persona tiene una negá, una afección y por lo tanto es tamé. No, la persona tenía que ser evaluada, tenía que ser
vista por el sumo sacerdote. Y allí él iba a evaluar estos tres tipos de formas en las cuales la piel se veía afectada, sea por manchas blancas, por decoloración o por erupción. Y esto se transformaba posteriormente o era visto como Saraat. ¿Cómo llegaban a la conclusión de que era Saraat? Porque no solamente están revisando la piel de la persona, ven una mancha blanca, el sacerdote dice esto es sed, ¿ok? Pero no puedo dictaminar que la persona es tamé, no puedo dictaminar que esto es Saraat, ¿ok? Por lo siguiente, porque también la persona podía presentar una decoloración que era Zapajat o una erupción que es Baeret. La única forma es que el sacerdote fuera para la casa del que está allí presentándose. En este caso, aquel que presenta la afección en la piel. Cuando el sacerdote envía a alguien a inspeccionar la casa e inspeccionan sus ropas, eso es un aval para ver si estas manchas o esta decoloración o esta erupción viene a ser el resultado de la Shon Hara y saben que se va a transformar en Saraat. ¿Por qué tenían que evaluar la casa y la ropa? Porque allí es donde se manifestaba primero la enfermedad. Y eso era una prueba para el sacerdote de que era Saraat y no que era otra cosa. ¿Ok? Porque también es importante tomar en consideración que luego de que la persona pasaba por su proceso de revisión, se diagnosticaba, se apartaba, iba a haber un momento en que la persona podía retornar otra vez al campamento, o en este caso, a su entorno, su comunidad donde él vivía. Ahora, para poder hacerlo, tenía que volver a ser evaluado por el sacerdote y él tenía que presentar unos pajaritos que eran los que presentaba en sacrificio, y estos pajaritos se les llama siporot, o ese es el nombre de estos animales, siporot. Los siporot son unos pájaros que hacen mucha bulla, mucho ruido. ¿Por qué tenían que presentar estos pajaritos? Para que así como estos pájaros hacen mucha bulla, mucho ruido, ellos también se dieran cuenta que también hacen mucho ruido, que hacen mucha bulla con su lengua, que tienen que guardar más silencio, que no pueden estar hablando tanto, que la gente tiene que cuidar su lengua. Y de esta forma se evita que la persona pueda causar un daño y que él se vea afectado por Saraat. Ahora, cuando vemos en la Torá que introduce este tema acerca de la impureza de la piel y de este tipo de enfermedades, y nos habla de Saraat, esta enfermedad de Saraat no tiene los mismos síntomas que la enfermedad de lepra. Hay una gran diferencia entre el bacilo de Hansen o lepra y el Saraat. ¿Ok? Una gran diferencia, no es lo mismo. El problema es que en nuestras versiones de la Biblia, lamentablemente, colocaron, donde iba la palabra Saraat, colocaron lepra. Donde iba la palabra Shehin, que es como una úlcera, como una sarna, colocaron lepra, que es lo que le dio a Job. Y eso no nos ayuda a entender cuál es el motivo que genera esta enfermedad. Y de allí también las consecuencias que vienen. Entonces, si todo esto lo traducen como lepra y la persona está consciente que es la enfermedad del bacilo de Hansen, no va a cuidar su lengua. Porque en ningún momento le están diciendo, ¿sabes qué? Esta enfermedad que aparece en la Biblia es Saraat y viene como resultado de la Shon Hara. Por eso es que Santiago escribe tanto en relación al cuidado de la lengua y dice que es un mundo de maldad. No hay un órgano de nuestro cuerpo, un miembro de nuestro cuerpo que se le dedique tanto como al control de la lengua, a los daños que genera la lengua. Y por eso el cuidado. Así que cuando vemos esto,
y de allí también lo que establece la Torá y los diferentes libros en relación a la Lashon Hara, es importante cuidarnos de ello. En el caso de Sarac es descrita en 2 capítulos, los cuales nos enseñan que es un tema importante, y por eso es que se dedica tiempo a todo esto. Hay pensamientos fundamentados en cuanto a este tema, y todo esto trae que los comentaristas nos enseñen mucho en relación a lo que traía esta enfermedad, cómo afectaba la vida, cómo afectaba su hogar, cómo afectaba el entorno, y especialmente que la persona que incurría en Zaraat podía ser como resultado de un pecado o de una transgresión. Inclusive podía ser el resultado de que la persona con su lengua pecara y transgrediera. O sea, serían unos averot de mucho cuidado. Y para que otros no lo imiten e incurran en todo esto, de allí que la persona se apartaba. Ahora, quisiera tratar, hablando de estas enfermedades de la piel, de la lepra y todo esto, hay un caso en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, que es el de un hombre o de este personaje llamado Shimón, y que la Escritura nos muestra que Shimón era leproso y Yehoshua va a la casa de este hombre. Entonces yo quiero hablar un poco sobre esto para que nos demos cuenta que al momento de estudiar el Nuevo Testamento como es conocido, si no tenemos una base escritural de la Torá, si no tenemos una base, una formación correcta, una formación académica de lo que la gente llama el Antiguo Testamento, nunca vamos a entender lo que sucede en el llamado Nuevo Testamento. ¿Cómo podemos detectar lo que está pasando si no tenemos las bases y el origen de las cosas? Por eso es que es sumamente importante conocer la cultura hebrea de ese tiempo, ¿ok? Porque hay casos que se dieron a nivel de cultura en aquel tiempo que son diferentes a los que se dan en este tiempo. Por ello, cuando vemos nosotros en la palabra que nos dice que ninguna interpretación de la Escritura es de forma privada, debemos entonces apegarnos a los métodos de interpretación establecidos por el Eterno. Quiere decir que cuando estamos leyendo algo, el daño viene como resultado de lo que yo interpreto. Y lo que yo interpreto obedece a mi cultura. O sea, yo estoy haciendo un análisis, una evaluación de algo que estoy leyendo bajo el criterio de mi cultura y de esa manera lo defino, de esa manera lo veo. Así es que yo establezco juicio de valores. Pero si mi cultura es diferente a la cultura de lo que yo estoy leyendo, mi deber es buscar, investigar en esta cultura de la cual yo me estoy nutriendo o estoy estudiando, para saber qué significan esas palabras o qué significan ciertas prácticas que forman parte de esa cultura. O sea, para interpretar bien la palabra, yo debo apegarme más al autor, al escritor, porque el lector, yo como lector tengo una cultura y el escritor tiene una cultura. Entonces el mensaje de este autor está basado en su cultura, no en la mía. Si yo lo interpreto de acuerdo a mi cultura, deformo el mensaje, cambio el mensaje por completo. Quiere decir que mi objetivo debe ser entrar a la cultura de ese autor, de ese escritor, para poder entender de forma correcta y apropiada lo que él dijo, ir a esa esencia del mensaje. Eso es lo que no se ha hecho. Y por eso tenemos en las versiones de la Biblia muchos conceptos, muchas expresiones que no obedecen a la cultura del que lo escribió. O sea, en este caso, al mismo Mesías o a Pablo, que fue uno de los que escribió, o Mateo, Juan. Ninguno de estos hombres
fueron evaluados en su cultura para saber qué dijeron. Nadie evalúa las palabras del Mesías en su cultura. Esto crea un personaje diferente en toda su esencia. Inclusive se altera por completo el mensaje. Y empezamos a decir y a creer que Yehoshua y Pablo dijeron tal cosa cuando ellos no dijeron eso. En pocas palabras, una mala interpretación haría que nosotros estuviéramos forzando a que la Biblia diga algo que la Biblia no dice. Pero nosotros queremos que lo diga, porque es como lo vemos. O sea, nosotros estamos diciendo, la Biblia dice esto, y cuando yo voy a leerlo, no aparece así. Mientras más yo estudie las escrituras dentro de su cultura hebrea, y sobre todo en ese tiempo, me voy a acercar más a la verdad. El problema es que yo busco la verdad para ser libre de una estructura religiosa. Aquel que es esclavo de la estructura religiosa nunca busca la verdad, porque él no tiene la capacidad de ser libre. Él tiene muchos apegos, tiene una dependencia por completo a la religión. Y la verdad lo vas a liberar. O sea, hay gente que sufre del síndrome de Estocolmo espiritual. O sea, la gente pudiera estar amando la religión que lo secuestra. Pudiera amar y apegarse a la religión que lo tiene encarcelado. Y muchas personas prefieren caminar en ello porque es mucho más cómodo, están en su zona de confort, no les genera que los afecte en su paz emocional y por lo tanto se quedan porque es una visión muy conformista. Pero cuando yo estoy buscando la verdad, de algo me va a liberar. Siempre la verdad va a generar un punto de quiebra en nuestras vidas. Siempre la verdad va a generar algo que rompe con un paradigma, con una forma de ver las cosas, con un patrón que nosotros hemos establecido. Entonces allí es con los dogmas, los conceptos preconcebidos, todo esto que nosotros generamos se cae por su propio peso. Por lo tanto, vamos a ver en este caso, y lo voy a leer de la versión Reina Valera 1960, que mucha gente le gusta y es una de las versiones que tienen más errores, en Mateo capítulo 26, versos 6 al 13. Mateo 26, versos 6 al 13. Dice la escritura: Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, Jesús está en Betania, en casa de Simón el leproso. Miren todo lo que hemos hablado de las condiciones de la persona que está con lepra. Vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿Para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Siempre hay alguien que quiere supuestamente dar a los pobres y critica y condena a aquel que ofrenda, que da, que aporta en algo. Pero miren lo que luego le dice el Mesías Yehoshua que la gente no toma en cuenta. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿Por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres entre vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Y empiezan las especulaciones de quién fue esta mujer y bueno, pare de contar todo lo que dicen. Pero lo que quiero enfocarme es que el Mesías, estando en Betania, entra en casa de Simón el leproso. En eso es que quiero enfocarme. Ahora vamos a leer este caso en Juan. En Juan, capítulo 12.
Juan capítulo 12, verso 1 al 8. Juan 12, verso 1 al 8, sucede el mismo evento. Dice, 6 días antes de la Pascua, recuerden que él dice en la cita previa que la mujer que lo unge, le vierte todo esto, es porque lo está preparando para la sepultura. Y él muere en la celebración de Pésach. Ahora, miren cómo lo narra Juan. Juan en el capítulo 12, verso 1 al 8, dice, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, lo mismo que dice el otro autor, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Dice luego, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María, aquí definen a la mujer, en la otra cita no mencionan el nombre de la mujer. Dice, María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y lo enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, como muchas veces sucede, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre lo tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Vemos acá el mismo evento. Llega el Mesías previo a la celebración de Pésach a Betania, y estando en una casa, se vierte sobre él lo que hay dentro de este cántaro, y unos dicen, en este caso de Mateo, dice un vaso de alabastro de perfume de gran precio, lo derramó sobre la cabeza. Juan dice que la persona que hizo esto fue María, que tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies del Mesías y lo enjugó con sus cabellos. Aquí nos da como un poco más detalle y define quién es la persona que hace todo esto. Pero miren que Juan en ninguna parte dice que la casa era de alguien leproso. Nunca lo dice. ¿Cómo es posible que Yehoshua esté en la casa de Simón el leproso? Y hay personas que lamentablemente han predicado sobre esto y han dicho de Simón el leproso tantas cosas que no son verdad. Porque nunca existió alguien como Simón el leproso, o mejor dicho, Simón, el personaje que aparece en la escritura, nunca tuvo lepra. Simón, el personaje que aparece en la escritura, no tenía lepra. Eso es lo que aparece en la versión. Pero vuelvo a lo que decíamos anteriormente. Si conocemos la cultura y conocemos la Torá, vemos que hay algo que no tiene sentido en que el Mesías entre a la casa de Simón teniendo lepra. Porque de acuerdo a Levíticos capítulo 13, verso 46, Levíticos 13, 46, prohíben que el leproso habite en su casa. Dice, todo el tiempo que tenga la llaga quedará impuro. Siendo impuro habitará solo y su morada estará fuera del campamento. Y en Números capítulo 5, verso 2, Números 5, verso 2 dice, manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso. Todo leproso es echado del campamento. Todo leproso vive fuera de su casa. Como entra el Mesías, Yehoshua, a la casa de Simón, que es alguien que tiene lepra cuando la Torá lo prohíbe? Imposible. Ahora, el asunto en conflicto, primeramente, ¿cómo esta persona puede estar en la ciudad? ¿Cómo está en la ciudad si la ley lo prohíbe? ¿Cómo esta persona puede estar en la ciudad si la ley lo prohíbe?
Porque de acuerdo a Levíticos 13:46 y Números 5:2, no puede estar en su casa, no puede estar ni siquiera en la ciudad. Por ello, la Escritura nos muestra que el sacerdote, para examinarlo, debía salir. El sacerdote salía de la ciudad para examinarlo, como aparece en Levíticos 14. ¿Cómo pueden entrar a la casa del leproso si la casa es desocupada y hasta destruida? Porque eso lo menciona Levíticos 14. El que tiene lepra, la casa se le destruye. Entonces, ¿cómo entran a la casa de alguien que primeramente tiene lepra y debe estar fuera de la ciudad? Y segundo, ¿cómo entran a la casa de alguien que tiene lepra cuando esa casa se destruye? El problema es que dicen que Simón era alguien con lepra, cuando la Escritura no dice eso, cuando lo leemos de sus fuentes hebreas. Estas preguntas y todo esto, lamentablemente, el creyente actual y que tiene más recursos para estudiar, para investigar y buscar la verdad, la apatía, la indiferencia, el letargo, la religiosidad, los adormecen. Y para ellos no es relevante si Simón era leproso o no era leproso. Para ellos todo es muy simple, todo es muy relativo. La subjetividad los guía y por lo tanto esa manera tan fría, tan superficial, tan ambivalente de ver las cosas es lo que hace que se sigan diciendo cosas que supuestamente están en la Escritura, pero que la Escritura no dice en ningún momento. ¿Cuál es el problema? El problema es que estas palabras, cuando vamos a leerlas en hebreo, recordemos que en hebreo no existen vocales, todas son consonantes. Y hay una expresión para leproso que se utilizaba anteriormente, que es la expresión garbá. Pero hay una expresión para alguien que es un mercader, para alguien que es comerciante de perfumes y de aceite, que es garabá. Entonces, como este leproso es visto como garbá, pero este comerciante es garabá, es muy parecido. Si leemos bien, son muy idénticas las expresiones en hebreo, la diferencia es la letra yod. La letra yod es una pequeña comita, una pequeña como una tilde, casi no se ve. Y con el tiempo en los manuscritos, esta letra era muy difícil de identificar para los copistas. Y no solamente cometieron el error con el caso de Simón, sino que también cometieron el error con otros casos. Letras que son muy parecidas. La Dalek y la Resh son muy parecidas. La G y la Het son muy parecidas. La Baf, la Nun son muy parecidas. La Yod, que es una tilde, es muy pequeñita. Entonces, como estas letras, unas son muy parecidas, y en el caso de la Yod es muy pequeñita, al escribirla en el manuscrito, y ese manuscrito leerlo dentro de 500, 600, 1000 años, esa letra no se ve. Y por lo tanto, en vez de leer Garabá, que es un comerciante, alguien que está tratando con sus clientes en el comercio, en el mercado, a través de la venta de perfumes, de aceites, de todo esto, en vez de ver que la expresión era Garabá, vieron Garbá. Y por lo tanto, en vez de decir Simón, el comerciante, o Simón, el mercader, colocaron Simón el leproso. Y Simón no era una persona leprosa, y es más que evidente por lo que establece la ley. Que entrara Yehoshua a la casa de Simón el comerciante, Simón el mercader de jarros, de cántaros, no hay ningún problema, porque entonces la Escritura nos diría que cuando llegan ellos a Betania, 6 días antes de Pesach, en la casa de Simón, el comerciante o el mercader de cántaros, María toma de esos cántaros una libra de perfume
y lo vierte sobre el Mesías. Esa es la forma correcta, o es la manera como debió plasmarse en nuestras Biblias. Lamentablemente así no está. Y ese error, como otros más, ha hecho que se digan cosas que no tienen ni siquiera sentido, cuando se conoce, aunque sea lo mínimo, de la Escritura. Otro punto importante es que decíamos que hay varios tipos de lepra en la Biblia. Y en griego, a todos estos tipos de lepra o de manifestación o de enfermedades en la piel, en griego, a todos se les define con la misma palabra. Y eso tampoco nos permite saber si en verdad era lepra, como lo vemos en la escritura, el bacilo de Hansen, o si era Shehin, como el caso de Jod, o si era Saraat, como le dio a Miriam, la hermana de Moisés. En griego no se aprecia, porque todos estos tipos de enfermedades lo encierran en una sola enfermedad. Y allí donde está el problema, porque lo encierran en esa sola enfermedad basado en la raíz griega que es letis, que significa como escama. Y esto es un grave error. Así que esta mujer, dentro de este acontecimiento, que es la casa de Simón, derrama aceite de un jarro, y es normal porque están en la casa de Simón, que es un artesano, que es un mercader de jarros, de cántaro. Allí se preparan aceites, perfume y diferentes cosas aromáticas, y de esa manera era que vivía Simón, o eso es lo que Simón estaba comercializando. Por lo tanto, Simón nunca fue una persona leprosa. Simón era un comerciante, un mercader, no un leproso, porque la Torá no lo establece, ni siquiera el mismo llamado Nuevo Testamento lo sustenta. Y Mateo lo menciona, pero miren que Juan en ningún momento menciona que Simón es leproso. Así que cuando vemos todo esto, empezamos a evaluar que lo que significa, o en este caso, lo que representa el Saraat como una enfermedad que viene como resultado de violentar lo que establece la Escritura en relación al cuidado cuando nosotros nos expresamos de alguien. Y hay palabras que pueden ser conocidas para algunas personas como la expresión Lashon Hara, para aquellos que han estudiado o están estudiando las escrituras desde sus fuentes hebreas. Puede ser esta expresión conocida, pero es que hay otras expresiones que están relacionadas con lo que nosotros decimos o la forma en que nos expresamos, que también traen como consecuencia daños a la persona. Pero quiero empezar con la definición de Lashon Hara. Lashon, que es lengua, y Ra, que es mal o maligno, y de allí que Lashon Hara sea la lengua maligna. Lashon Hara es cuando alguien relata información derogativa sobre otra persona. Cuando una persona está relatando información derogativa de otra. Inclusive establecen los sabios, así sea cierto, no debería serlo. Es como si dijéramos, bueno, Mario es hipócrita. Él nunca dice lo que piensa. Puede ser que en verdad Mario sea un hipócrita, pero no hay que decirlo. O puede ser que Mario sea simplemente una persona mucho más sabia, más comedida y guarda silencio. Entonces no se puede hablar de alguien de manera derogativa, porque le causamos un daño. Hay otra que aparece dentro de la escritura que es Moxi Shen Ra. Moxi Shen Ra está relacionado con la difamación.
Cuando alguien relata información derogatoria y falsa sobre otra persona, aunque tenga partes que sean verdaderas. O sea, está diciendo algo, dijo de pronto un punto que es verdad, pero le agregó 3 o 4 que son mentiras. Eso se llama Moxie Shen Ra. Una persona que está dando información o está comentando sobre otra persona y lo que está diciendo no es verdad, está mintiendo, lo está difamando. ¿Ok? Hay otra expresión que es regilud. Regilud. Regilud es cuando alguien reporta a otro lo que han dicho o lo que han hecho en contra de él. Esto es regilud. Ejemplo. A mí me dijo Mario que tú dijiste esto o que tú eres esto. Es como cuando alguien delata a otra persona, cuando alguien comenta lo que otro está diciendo. Bueno, por allá están diciendo que tú y que eres esto. Es como cuando la gente dice, bueno, alguien me dijo, pero no dicen la persona, porque en verdad a lo mejor ese alguien no existe. Es su punto de vista, pero trata de disfrazarlo con que alguien me dijo, o yo oí por allí, o se comenta, pero nunca dicen la fuente. Nunca dicen la fuente. O sea, aquí no podemos hacer como en Estados Unidos que nos interrogan y decimos, bueno, nos apegamos a la quinta enmienda. No, eso no puede ser. Entonces, el regilú también es dañino, porque el regilú causa malestar porque se está afectando a la vida de esa persona. Otro punto es Avak Lashon Hara. Avak Lashon Hara. No es en sí Lashon Hara, pero esto motiva que se incurra en Lashon Hara. O sea, yo no estoy hablando mal de alguien, pero lo que yo estoy diciendo va a generar que se hable mal de una persona. Ejemplo, mejor no hablamos de Maigualida. No te quiero contar lo que ella dijo. Mire, si supieras lo que dijo Maigualida, ay señor, no está incurriendo en la shonjara, porque no está hablando mal, no está diciendo nada, simplemente está mencionando que una mujer que se llama Maigualida dijo algo, pero mejor no lo digo. No es que si supieras lo que dijo, mejor ni te cuento, ni te cuento. Eso se llama Avak Lashon Hara. Porque la otra persona, basado en algo que se llama dinión, que es la imaginación, va a empezar a sacar conclusiones de Maigualida, de supuestas cosas que dijo que Maigualida nunca dijo. Entonces de eso hay que cuidarse. Porque causa mucho daño, causa mucho malestar. Y por último, Avak Regilut. Avak Regilut. Relatar a otro lo que una persona ha insinuado sobre él a través de gestos o expresiones e incluso a través de Avak Lashon Hara. ¿Sabes qué? Fulano me iba a contar algo sobre ti, pero dijo que prefería mejor quedarse callado. Me iban a contar algo sobre ti, pero dijeron, no, mejor no te digo nada. Eso es Habak Regilut. Ahora, la pregunta que nos podemos hacer es, ¿en qué momento, frente a cuál condición, pudiéramos hablar algo que puede ser visto como derogatorio sobre alguien o que le pudiéramos causar daño a alguien? Bueno, nosotros podemos hacerlo en un momento en que la otra persona esté. Por ejemplo, vamos con una autoridad porque queremos tratar una situación que es incómoda. Entonces, frente a la autoridad, yo puedo decir,
Bueno, vengo delante de usted porque resulta que esta persona que está aquí a mi lado dice esto o dijo esto o ha hablado de mí o ha dicho lo que sea. Ahí se puede hacer porque se está buscando una respuesta, se está buscando que eso no genere un problema mayor. Se puede hacer cuando una persona va con una autoridad o con alguien que es un consejero, alguien que lo oriente en relación a parejas, pero tiene que ir la pareja. No podemos recibir a uno y al otro no. Es muy subjetivo. Si yo voy a tratar un asunto de pareja, debe estar la pareja. Uno puede decir, bueno, vamos a hablar de asunto de pareja, pero yo solamente voy a recibir a Luisa. Ajá, Luisa, venga para acá, siéntese conmigo. Ajá, Luisa, dígame, ¿qué pasó? No, que usted sabe que Humberto, mire, para que usted viera, ese hombre va a acabar con mi vida, que esto. Eso está mal, estamos incurriendo en estas definiciones que acabo de mostrar. El objetivo es mejorar la situación. El objetivo es sanear la relación, que la relación funcione, que puedan mejorar las cosas dentro del hogar. ¿Cómo se mejoran? Que las dos partes estén. Se presenta Luisa, se presenta Humberto y ella delante de la autoridad dice, bueno, yo vengo porque para mí es incómodo que Humberto esté haciendo esto y esto y esto. Otra forma es, otra forma es que nosotros estemos hablando con alguien y hablando con alguien podemos plantearle lo que se dice sin mencionar a la persona. Ejemplo, yo quiero conocer un caso y ver cómo se le puede dar respuesta o cómo se le puede ayudar, pero no digo a la persona. Yo puedo decir, mira, hay una situación con alguien que está pasando por esto y por esto y por esto y por esto. Desde tu punto de vista, desde tu criterio, tú que eres alguien que conoce, que estudia la palabra, X, oye, ¿cuál es tu opinión? ¿Cómo tú ayudarías a esta persona? Y le explica lo que le pasa a la persona, sin dar como que muchos detalles que pudieran delatar la identidad de la persona. También se puede. Y así otros casos. Pero no podemos, no podemos, de manera pública, desde un púlpito, por ejemplo, decir, porque bueno, aquí hay una hermana que está haciendo en esto y cómo es posible que haga aquello y lo otro, que es una rebelde, porque tal cosa, que no sé qué, el espíritu que opera en ella, hay que tener cuidado. No dice el nombre, pero está hablando y la mira y todo el mundo se empieza a dar cuenta. Eso está prohibido en la Torá, porque eso es asesinato. Toda persona que humilla a otro en público es como si lo asesinara. Por eso cuando vemos nosotros dentro de la religión que alguien comete un error como si fuera algo extraño, se le dice, bueno, vamos a disciplinarlo y no va a hacer esto, lo retiramos de sus funciones, se sienta por allá o esta persona no puede participar en esto. Esa persona no la estamos restaurando. Eso no es parte de la restauración. Primero, porque la escritura establece de qué forma es que se debe proceder. Primero se debe hablar con esa persona en privado, tiene que dársele una oportunidad. Después, si la persona sigue incurriendo en la falta, hay que buscar dos testigos para hablar delante de los testigos y hacerle llamado de atención. Después, si la persona sigue incurriendo en la falta por tercera vez, se le lleva frente a las autoridades, frente al Begdín, que lamentablemente se tradujo como la iglesia y no es correcto. Entonces, de esta forma, las autoridades en un Begdín mínimo, que son de 3 personas, y ese es el Begdín o la casa de justicia, como un pequeño tribunal dentro de una congregación, que es de 3 personas, dictaminan qué hacer en ese caso. Porque en 2 oportunidades se ha tratado con él o con ella y no ha acatado lo que se le ha dicho. Pero hacerlo público no se debe. O bueno, de pronto la persona tiene diferencias con el pastor.
Yo tengo diferencias con el pastor. Yo hablo con el pastor y le digo al pastor, ¿sabe qué? Yo me retiro de la iglesia, yo me voy de la iglesia porque no estoy de acuerdo. O yo tengo otros planes, yo tengo otras cosas, pero vamos a poner que sea por el que yo no estoy de acuerdo, que es el que causa malestar, y ahí se ve si el pastor en verdad es un líder procesado, un líder con madurez, un líder de un nivel espiritual o no es así. La actitud del pastor frente a esta persona que le está diciendo que se va es la que va a determinar el tipo de pastor que es, o en este caso el tipo de persona que es. Porque yo le digo al pastor, en una oficina aparte, para no causar malestar. Yo le digo, pastor, mire, yo estoy estudiando o estoy aprendiendo y me doy cuenta que en función de lo que yo estoy estudiando o he aprendido, no estoy de acuerdo con algunas cosas que usted dice. O sea, no me parecen, yo he encontrado respuestas aquí, yo he aprendido allá, esto me ha dado una solución, esto me ha edificado, con esto yo he visto de parte del Eterno cosas. En fin, yo me retiro de la iglesia. Muchísimas gracias, lo aprecio, gracias por su tiempo, pero tengo que seguir avanzando y por eso me retiro. Ok, y el pastor de pronto puede ser que en ese momento diga, ok, hermano, ningún problema, gracias, esta siempre será su casa, lo amamos, las puertas siempre están abiertas, lo queremos, somos como una familia, usted sabe que para mí fue más que un creyente, fue alguien de confianza, fue como tal cosa, y pare de contar todos los halagos. Pero esa actitud solamente te dura unas horas, porque muchas veces un pastor no fue procesado. Muchos pastores no han sido procesados. Muchos pastores salieron al ministerio en el tiempo que no era. Y otros pastores ni siquiera fueron llamados por el Eterno, sino que se llamaron solos. Entonces, ¿qué sucede? Un líder no procesado, dentro de si hay cualidades negativas, hay una mala inclinación. Hay muchas cosas que van a aflorar cuando se siente herido, se siente lastimado, se siente mal. Y en su mente empieza a maquinar tantas cosas que llega un momento en que reacciona porque no tiene control ni dominio propio. Entonces empieza, bueno, tengan cuidado, porque hay hermanos por allí que están, tengan cuidado porque hay un hermano y tengan cuidado porque este hermano, y primero empieza como que advertencia y tengan cuidado. Después es que el hermano fue un rebelde y citan porque así como Coré, este hermano, que cómo es posible que hizo esto, que la confianza que se le brindó, en golpe contra el hermano que no está presente. Un asesinato pero a sangre fría, de manera premeditada, eso es un sicariato dentro de la iglesia. Y empiezan luego las prohibiciones, ya pasan a otro nivel. Ni le hablen, ni lo traten, ni nada. Pero dentro de la iglesia se habla de la gracia, se habla del amor, del perdón, del Señor, de la oportunidad y no sé qué. Pura retórica. Por un lado se habla de la gracia, del amor, del perdón, del amar al prójimo, de amar aún a los enemigos, y por otro lado este discurso desde el púlpito que no tiene nada de espiritual. Ese tipo de situaciones en la Torá es condenado por completo por el daño que causa lo que se está haciendo. Ahora, una enfermedad, volviendo al punto que venimos tratando, una enfermedad necesita sanidad, pero una persona que ha sido afectada por Saraat necesita ser limpiada. Repito, una persona enferma necesita ser sanado, pero cuando una persona lo que tiene es Saraat, que no podemos decir que es exactamente una enfermedad, la persona no necesita ser sanado de Saraat, lo que necesita es ser limpiado de Saraat. Vemos el caso de Miriam.
el caso de Miriam, aunque Moshe le pide al Eterno que actúe en favor de Miriam, de lo que le estaba sucediendo, en la gran mayoría de los textos, cuando lo revisamos en su contexto original, nunca dice que fue sanada, dice que fue limpia. Siempre dice así, fue limpia. Lo otro que vemos es un caso que aparece en Mateo capítulo 8, Mateo 8, versos 2 al 4. En este texto tampoco se habla de sanar a la persona de una enfermedad. Quiere decir que no tenía lepra, aunque pudiera parecer lepra. Pero ¿por qué sabemos que no es lepra? Porque en ningún momento dice que la persona es sanada. Dice que la persona fue limpiada. O sea, Yehoshua no dijo, sé sano. Yehoshua dijo, sé limpio. Sé limpio. Por lo tanto, no estamos hablando de una enfermedad, sino de algo diferente y que tiene una connotación espiritual. Por lo tanto, cuando este tipo de manifestación tiene una connotación espiritual, pero se evidencia en la piel por todo lo que hemos dicho, y en este caso de la Shon Hara establece en Arajín 15b que mata a 3 personas. Mata, que viene a ser prácticamente un suicidio, al que habló, pero asesinó al que escuchó el mensaje y asesinó a la persona de quien habló. Entonces, un doble asesinato que también trae como resultado un suicidio. Eso es lo que trae como resultado la Shon Hara. O en eso se incurrió. Un doble homicidio con un suicidio. Ahora, miren lo que establecen los sabios, ¿no? En el libro de Jobot Halevavot, el Tratado de los Corazones, en Sha'ar Agnia 7, hablando de esto, del daño en el cual se incurre, la falta por estas cosas, dice lo siguiente. En el día del juicio, muchas personas encontrarán inscritos en sus respectivos archivos que tienen mérito por los cuales no hicieron ningún esfuerzo para ganarlos. O sea, cuando nos presentemos delante del Eterno y abran su libro, van a encontrar en su libro méritos que le fueron colocados y que tienen como una especie de premiación para que lo podamos entender. Y esos méritos nunca es porque ellos realizaron algo. O sea, no hicieron ningún esfuerzo para ganarlo. O sea, ¿cómo me colocan en el libro esto y que yo gané? Sin ningún momento yo me acuerdo que yo lo hice. Entonces dice el Jobot Halevavot, ellos dirán, nosotros no hicimos estos misbot o estas misbot. Entonces se les dirá, estas misbot y los méritos por ellas son de las personas que hablaron contra ustedes, similarmente a las personas a las cuales le hayan quitado sus méritos, se les dirá. Entonces, ejemplo, Humberto habló en contra de Luis. Humberto habló en contra de Luis. Cuando Humberto habla en contra de Luis, está asesinando a Luis. Cuando se presente Luis delante del Eterno, el Eterno le va a decir, estos son méritos por esta misbot o esta misbah que tú cumpliste. Tú cumpliste con este mandamiento. Y aquí está la recompensa por este mandamiento. Y Luis dice, pero es que yo nunca hice esa misbah, yo nunca cumplí, yo nunca obedecí con esa misbah. Entonces el Eterno le dice, esta misbah es la que hizo Humberto, pero como Humberto actuó en tu contra con la Shon Hara y te asesinó, una de las misbah que hizo pasan a ti y tú recibes la recompensa
por el mandamiento que cumplió Humberto. O sea, es la forma como se le da como una indemnización, para que lo entendamos. El Eterno así imparte justicia. Pero luego Humberto se presenta delante del Eterno. Y cuando Humberto se presenta delante del Eterno, entonces se le dice lo siguiente: ustedes perdieron las misbot que hicieron cuando hablaron en contra de otros. Tú hiciste esto, los méritos por haberlo hecho tú los pierdes. Y se les dio a las personas de las cuales ustedes hablaron. Quiere decir que una persona que no controla su lengua, lo poco que tiene, aún lo poco se le va a quitar. Porque es justicia. Igualmente algunos encontrarán transgresiones en su haber, las cuales nunca fueron cometidas, y se le dirá: estas son las transgresiones cometidas por las personas contra las cuales ustedes hablaron. Entonces, yo te voy a quitar lo bueno que tú hiciste y se lo voy a entregar a otra persona. Pero también puede traer como resultado que a esta persona se le incremente las consecuencias de la transgresión, producto de lo que hizo. Miren lo importante que es todo esto para entender nosotros el cuidado al momento de hablar en contra de alguien o decir algo en contra de alguien. Mire, nosotros estamos en un proceso de aprendizaje, de estudio, y es normal que tengamos que depurarnos de muchas cosas que no están en la Torá, pero que se dijeron. Entonces, hay personas que de pronto pueden haber estudiado con alguien, y esa persona o ese alguien les enseñó que cuando llega Shabbat, al momento de hacer la bendición, tienen que aplaudir hasta que les duela las manos. Entonces, más adelante, esta persona que le enseñaba a aplaudir no está. Y resulta de que llega alguien a enseñarles la Torah. Enseñando la Torah se dan cuenta que esta persona puede tener mayor formación. No es que sea mejor como persona, porque no es un asunto de medir a la persona. Lo que estamos es evaluando la formación académica que tengan las personas, las condiciones que tengan las personas al momento de enseñar. ¿Ok? Eso es lo que estamos evaluando. No estamos queriendo juzgar a nadie porque la Torah no nos lo permite. Simplemente estamos viendo qué guía o qué maestro tiene mejores recursos al momento de enseñar. Este tenía unos recursos, este nuevo consideran que tiene mejores recursos, que tiene mejor formación, y llega un Shabbat y se encuentra que todos están aplaudiendo, y resulta que cuando llega la persona dice: oye, ¿por qué ustedes aplauden? No, lo que pasa es que a nosotros nos enseñaron que tenemos que aplaudir. No, pero es que eso no aparece en la Torah. Y entonces todo lo que sea en pro de rectificación, no hay ningún problema. Nosotros podemos decir: no, a mí me enseñaron de esta forma o a mí me enseñaron de esta manera, porque el mismo Yehoshua lo hizo. Ustedes han oído, pero yo les digo ahora. Ustedes oyeron esto, pero yo les digo ahora. ¿Por qué? Porque se está llevando a la persona de un nivel a uno mayor. El objetivo es que la persona pueda crecer, pueda superarse. Y allí es válido. Porque aquí no es: no, porque es que a nosotros nos vino a enseñar un tipo, no, ese era deshonesto, ese hombre sí era esto y era lo otro. No. Y mentiroso y envidioso y un hombre celoso como él no se imagina. Eso es incorrecto. Eso sí es incorrecto. Porque la persona no está para defenderse. Pero que nosotros empecemos a evaluar enseñanzas o empecemos a evaluar lo aprendido, sí es correcto. O que la persona simplemente empezó por internet a revisar y de forma autodidacta empezó a aplicar lo que iba leyendo porque le parecía a su juicio,
también lo tiene que corregir. Y puede decir, bueno, es que yo lo vi en una página o lo vi en un video o alguien enseñando y por eso es que lo hicimos así. No hay ningún problema. Porque es la forma en que se hace tikkun, es la manera en la cual se rectifica. Y eso no tiene ningún problema. Siempre y cuando, nunca tentemos contra la vida de la otra persona. Empecemos a hablar de otra persona, no, porque él es esto, porque es aquello, no, esa mujer es esto, es lo otro. Eso no está permitido. Inclusive, así sea verdad, puede ser que esa persona sea todo lo que dijeron. No estamos autorizados a denigrar, a vejar, a criticar, a señalar a alguien. Nosotros podemos evaluar lo que se enseña, porque queremos pasarlo a través del filtro de la Torá. Pero lo que es la persona como tal, eso es otra cosa. Acerca de esto, de hablar mal y la Lashon Hara, enseña el rabino Israel Baal Shem Tov, un grande de los grandes, la gravedad del hablar mal es tal que tiene el poder de matar a 3 personas, como lo mencionaba también el Jobo Halevavot, al que difunde, al que lo escucha y al sujeto de la misma. Pero no se trata de una muerte física, sino una muerte de índole espiritual, algo mucho más severo que aquella. Entonces él ahora amplía todo esto. En una oportunidad, un gran maestro de la Torah recibió la visita de uno de sus discípulos que se acercó a consultarle acerca de su deprimente estado espiritual y se explayó contándole por qué se consideraba a sí mismo un hombre tan vil e indigno. Y en este momento el rabino interrumpió y le dijo, basta ya, no puedes hablar de esa forma de ti mismo. O sea, el Baal Shem Tov nos enseña que la Lashon Hara es la forma en que hablamos mal de alguien, pero es que la Lashon Hara también la podemos aplicar a nuestras propias vidas. Cuando nosotros empezamos a hablar de nosotros mismos mal, estamos incurriendo en la Lashon Hara. Y de eso hay que cuidarse, porque la Lashon Hara daña, destruye, y eso es algo que pudiéramos estar causando contra nosotros mismos. El amor hacia nosotros mismos no es un velo para no ver o reconocer nuestras faltas. El amor hacia nosotros mismos es la manera en la cual nosotros podemos lograr rectificar sin dañarnos, sin causarnos un mal que no nos permita de pronto avanzar. Por eso la importancia del amor hacia nosotros mismos. Porque cuando yo no me amo a mí mismo, voy a terminar actuando con impiedad contra mí. Cuando una persona no se ama a sí mismo, termina actuando con impiedad contra sí mismo. Y eso es muy peligroso. Porque si tú mismo te destruyes o estableces condiciones para destruirte, siempre va a haber uno que otro que va a querer ayudarte. Y con eso hay que tener mucho cuidado. Proverbios capítulo 6, verso 16 al 19. Proverbios 6, verso 16 al 19. Dice la Escritura: 6 cosas aborrece el Eterno, y aún 7 abomina. 6 cosas que aborrece, una que abomina. Lo que abomina viene a ser mucho más fuerte que aquello que aborrece. O sea, el aborrecer está en un nivel, la abominación o el abominar está en otro nivel superior. Entonces aquí nos dicen que hay 6 cosas que están en un nivel que el Eterno aborrece, pero hay una que la supera, y esto causa que el Eterno la abomine. Leamos. 6 cosas que aborrece: los ojos altivos, una; la lengua mentirosa; las manos derramadoras de sangre inocente. Puede ser
alguien que asesine dentro de la Torá, y de allí enseñan los sabios que esto encierra, las manos derramadoras de sangre inocente encierra el que asesina, el que aborta, o inclusive aquel que genera condiciones para que otros actúen mal contra alguien o hablen mal contra alguien. O sea, yo dije algo y dejé todo puesto para que esas personas hablen del que yo estaba hablando y sigan extendiendo el mal. Eso es derramar sangre inocente. Yo asesino, yo destruyo con la lengua o el aborto. 4. El corazón que maquina pensamientos inicuos. 5. Los pies presurosos para correr el mal. 6. El testigo falso que habla mentira. Dentro de las 6 cosas que aborrece el Eterno, de las 6, 3 están relacionadas con la lengua. 3 de 6 cosas que aborrece el Eterno, 3 están relacionadas con la lengua. Veamos qué es lo que el Eterno abomina. El que enciende rencilla entre los hermanos. Otra vez, la lengua. El que enciende rencilla contra los hermanos. Vuelve a hablar de la lengua. De allí el cuidado. Miren que en el caso de Miriam contra Moisés, a causa de la mujer cusita que había tomado, ellos dijeron, basado en su criterio y gente de autoridad y todo esto, ellos dijeron, bueno, ¿cómo es posible que Moisés tome mujer cusita y todo esto? Y lo señalaron, lo acusaron. Pero quien empieza todo esto es Miriam. Miriam fue la que empezó. Miriam se lo participa a Aarón. Y Aarón no le llamó la atención a Miriam, sino que prestó oído y se une a lo que Miriam le está hablando. Dice la escritura que la nube se apartó de la tienda y Miriam tenía Zaraat. Entonces Aarón volvió a ver a Miriam y ella tenía Zaraat. Pero miren que en Números 12, que es donde narran este evento, colocan es lepra o leproso. Y no debería ser. No debería ser ni lepra ni leproso. Ahora, vemos acá que ellos tenían razón. Tenían razón en el hecho de que estaba prohibido tomar una mujer cusita. El asunto es que Moisés es una autoridad. Y a pesar de que ellos eran autoridades, la máxima autoridad era Moisés. Por lo tanto, quien debía llamar la atención a Moisés era el mismo Eterno y no ellos. Entonces, muchas veces queremos colocarnos en la silla de juez para criticar y sentenciar autoridades que están en una mayor posición que nosotros. Y eso la Torá lo prohíbe. Si una autoridad, siendo autoridad, violenta la Torá, también debe estar consciente del daño que está ocasionando y las consecuencias, porque es una autoridad. De eso debería cuidarse. Eso es algo que debería tener presente. Nosotros no estamos en condiciones como para poder establecer un criterio y decir, hizo esto, hizo aquello. No, no es nuestro deber. Repito, podemos hablar en relación, como dije anteriormente, en relación a lo que una persona puede haber enseñado o explicado o expuesto, y como objetivo tenemos el hecho de seguir aprendiendo, de seguir formándonos, de seguir creciendo. Podemos decir, mira, esta persona o alguien nos enseñó tal cosa, ¿cuál es el punto de vista suyo o qué cree usted en relación a esto? Y este maestro tendrá que explicarle, y esa explicación puede ir a echar a un lado lo que se dijo anteriormente y dejarlo sin efecto. Y es válido, no hay ningún problema. No hay ningún problema. O sea, los rabinos establecen
que en un momento dado un rabino puede establecer una halajá y mañana un rabino de mayor posición, de mayor sabiduría, erudición, puede decir, esa halajá, bueno, sí, tenía su base y todo esto, pero el espíritu de la Torah es este, y esto es lo que enseña la Torah, y puede ampliarla, profundizarla, inclusive decir algo que haga que lo que se estableció como halajá previamente quede sin efecto, y no estaría mal. Aquí no se está juzgando, ni criticando, ni sentenciando a la autoridad. Lo que se está evaluando es la enseñanza y la halajá que puede salir de la misma, si aplica o no aplica. Vemos nosotros que la escritura nos hace ver que debemos cuidarnos mucho, y en este caso de la lengua, porque puede generar mucho daño. La escritura en Proverbios 26, versos 20 al 22, Proverbios 26, versos 20 al 22 dice lo siguiente: sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso cesa la contienda. El carbón para brasa y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender contienda. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. El cuidado que debemos tener nosotros con aquellos que son chismosos. Creo que la pregunta que nosotros debemos hacernos es, ¿cómo nos sentimos cuando alguien está hablando de otro que podemos considerar amigo o conocido, lo que sea, y sabiendo que lo está criticando, condenando y dándole contra el piso, y que tú te sientas normal como si nada pasara? Eso es algo que hay que evaluar. Si yo estoy sentado compartiendo con Luis, y Luis empieza a decirme, porque Humberto es esto, Humberto lo otro, y cómo es posible que Humberto, y Humberto es esto, y no sabía, pero es que Humberto, y empiezan a hablarme de Humberto, y yo, que me considero amigo, conocido de Humberto, yo no le diga nada a Luis, tengo que revisarme, porque no debería ser, no debería ser. Luis pudiera, sin mencionar que es Humberto, decir, oye, ¿qué te parece a ti esta actitud? Que una persona haga esto. Ah, bueno, yo le doy mi opinión, pero no sé que fue Humberto el que lo hizo, o Juan, o Pedro, o el que sea. Pero yo sentarme con alguien, paso todo el día hablando en contra de esa persona, hay que tener mucho cuidado. Y si esa persona habla así de su esposo, o ese hombre habla así de su esposa, hay que tener más cuidado todavía, porque si habla así de la persona con la cual se ha unido, imagínense cuánto no hablará de otro. Si yo me siento a hablar con Juan, y Juan empieza a hablarme de su esposa, que es María. No, More, lo que pasa es que María es esto, y María lo otro, y María, y María, y esto, y lo otro. Si Juan se expresa así de María, que es su esposa, no que era, que es, con la cual convive, con la cual duermen juntos, habla así de ella, ¿qué puedo esperar yo de mí? ¿Qué cosas no puede llegar a hablar de mí y de otras personas si habla así de su esposa? Si la esposa habla así de su esposo, de esa mujer hay que tener mucho cuidado. Con esa mujer hay que tener mucho cuidado. Porque la escritura dice en Proverbios, y lo leemos siempre en Shabbat, hablando de la mujer virtuosa, dice que el corazón de su esposo está en ella confiado. Dice que no le trae mal, sino bien todos los días de su vida. Entonces, si eso es lo que dice la escritura en Proverbios, que es lo que hace una esposa,
y por eso su esposo está confiado en ella y no trae mal sino bien todos los días, y por supuesto guarda su lengua, y no es así, entonces lamentablemente esta persona no es alguien de virtudes, no es una persona virtuosa, no es una persona con temor al cielo. Porque si habla así de su esposo, mañana habla así también de cualquiera. Porque a su esposo es al que debería más cuidar y proteger. Porque la Escritura lo establece, que la mujer es como un cerco que protege a su esposo. Y si no protege a su esposo, que es parte de la esencia de la mujer, imagínense cuántas cosas no podrá llegar a hacer. Entonces, debemos aprender a tener mucho cuidado cuando hacemos uso de la lengua, y de allí, como dice Santiago, que la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas, ¿no? Cuán grande bosco enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación. Todo lo que dice de la lengua. Entonces, nosotros debemos caminar en este proceso de rectificación, de corrección, conocernos más a nosotros mismos y aprender por la palabra que debemos empezar a ejercer dominio propio. Dominio propio para que nosotros podamos caminar de forma correcta. Dominio propio para que no seamos personas que reaccionamos, sino que podemos quedarnos centrados, tranquilos, aún en medio de la ofensa, poder mantener la paz, porque si la otra persona no se sabe comportar, nosotros no podemos actuar de la misma forma. Nosotros con nuestra actitud le enseñamos a otra persona cuál debe ser el comportamiento de un hijo del Eterno. Y por lo tanto, el dominio propio nos va a ayudar muchísimo, porque es lo que evita que yo reaccione como resultado de la rabia, de la ira, y yo aprenda a controlarme, yo aprenda a mantenerme callado. Enseñan los sabios que cuando una persona es ofendida, agredida, humillada, y guarda silencio y deja todo, desde el cielo se abren las puertas para que sus oraciones tengan respuesta. Que aquello que pide conforme a la palabra le será hecho, de tener ese dominio propio. Así que damos gracias al Eterno por este tiempo, por esta porción de la Torá, en el cual hemos estudiado que existe una enfermedad que es la lepra, que es evidente, pero que en la Escritura todos los casos no son de lepra. Vemos el caso de Moisés, el caso de Miriam, vimos el caso de Jod, el caso de Simón el supuesto leproso, y así muchos casos donde debemos evaluar muy bien lo que la persona tiene. Y por eso la importancia del estudio de las Escrituras desde sus fuentes hebreas para caminar en la verdad que convierte el alma, la verdad que nos hace libre, la verdad que nos santifica. Nos vemos en una próxima oportunidad.